Yo nunca voy a ir a una iglesia cristiana, ni voy a alzar las manos, ni voy a llorar. Somos los que sin propósito con esta vida. Entonces me la pasaba en fiestas, mujeres, drogas, alcohol. Y cuando yo acepté a Dios, literalmente en 2 meses, yo ya estaba salvo. Dios, ¿por qué tú te me apareces en los momentos más difíciles de mí? Estaba trabajando en Estados Unidos y cada vez que salía del trabajo no tenía cómo regresarme a la casa. Pero creemos que tener una visión no asegura el éxito, pero permite no improvisar. Glory Radio. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Glory Radio. Hoy tenemos el gusto de tener a unos amigos y hermanos en Cristo, a Julián Lopera y Michael Calderón, que nos pegaron la visita acá a Río Negro. ¿Cómo está? Bien, gracias Walter por esta invitación y bueno, expectante y emocionado por lo que vamos a hablar hoy. Seguro que sí. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Emocionado de estar acá y poder compartir con ustedes y con la audiencia. No, gracias gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo de venir y explicarnos todos los proyectos y todo lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes. ¿Qué es Casa de Oración? Bueno, antes de empezar, cuéntenos un poco, de dónde son, de qué edad tienen, casados, solteros. Bueno, yo soy Julián Lopera, primero que todo soy un hijo de Dios, como mi mayor título. Estudié y soy graduado de Cristo para las Naciones Colombia. De profesión soy tecnólogo industrial. Entonces, bueno, es como mis títulos, por así decirlo. Y con el tema de profesión, o sea, ¿a qué me dedico? Tengo una empresa de eventos cristianos que se llama Peñel Group. Ahí hacemos conferencias y conciertos cristianos en la ciudad de Medellín. Yo soy paisa, 100% paisa, 35 años, no me he casado aún, pero sé que ya pronto está por ahí mi esposa. Bien. ¿Y a ti, Mike? Bueno, yo soy Michael Calderón, tengo 33 años. También soy graduado de Cristo para las Naciones y actualmente estudio en Argentina en un instituto que se llama Misión con Mariano Sanewald. Estudié mecánica automotriz, aunque no la ejerzo, y me crié la mayoría de edad en Estados Unidos, 15 años. Ah, sí, ¿qué parte de Estados Unidos? En Los Ángeles, sur de Los Ángeles estaba ahí y hace 6 años vivo en Medellín. Ah, genial. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió el tema de Casa de Oración, el proyecto, la visión, cómo surgió todo. Bueno, Casa de Oración Medellín nace en el 2014. Yo era estudiante de Cristo para las Naciones y un día, como muchos días que no podía como conciliar el sueño después de clase, en la noche sentí como hacer un lugar 24 horas de oración, adoración e intercesión. Yo pensé eso y yo dije, no, eso es muy loco, o sea, eso es imposible. Entonces como que olvidé ese sueño y lo dejé por ahí. Eso fue como, no sé, agosto, septiembre. Y en noviembre de ese año, en un evangelismo que estamos haciendo con unos chicos de ahí del instituto, yo como que comenté la idea y yo dije como, hey muchachos, ¿qué tal hacer pues un lugar así, un cuarto de oración donde la oración y la adoración sea constante? Y una muchacha que estaba ahí, casualmente pues era de otra casa de oración en Bogotá, y dijo como, Juli, hagamos un proyecto, se lo presentamos pues como al pastor director de instituto, y así fue que nació Casa de Oración. Le presentamos el proyecto al pastor, el pastor dijo que sí, que nos aprobaba, y apenas nos aprobó como que, uy, ¿ahora qué hacemos? Porque no sabíamos mucho, porque no teníamos un modelo en ese entonces de cómo hacer. Habíamos visto IHOP, que es la Casa de Oración internacional en Kansas, pero era así como lejano. Entonces lo hicimos como muy local, o sea, como muy Colombia, muy Medellín. Sí. Entonces lo hicimos, la primera vez lo hicimos por una semana, 3 horas cada día. Después la última semana de noviembre y lo hicimos el lunes 3 horas, martes 3 horas y así. Y apenas terminó pues como ese tiempo, pues como una semana, como que cantamos victoria, como uy, bueno, funcionó. Y funcionó, era que habían ido 10 personas, 12 personas, entonces para nosotros era como, bueno, no estuvimos solos. Entonces, están desde el 2014. Sí, estaba desde 2014. O sea, en 2014 empezaron con todo el programa. Con todo, sí, empezamos. Entonces, terminó ese año y venía el 2015 y le dijimos al pastor como, bueno, ya no queremos hacerlo solo una semana al mes, sino 6 meses.
sea, cada mes una semana y el pastor como, ay, bueno, yo los voy a apoyar ahí. Y nos apoyó 6 meses. Sí. Y así nos fuimos yendo hasta la actualidad, que lo hacemos cada 8 días. Lo ¿Qué iglesia asisten? Disculpe. Yo voy a comunidad, Ok. iglesia comunidad que hay en San Diego, pues en el sector de Medellín, y siempre he ido ahí, hace 20 años asisto a esa iglesia. Yo también, en comunidad. Llegué ahí hace 2 añitos. Antes asistía a su presencia. Ah, ok. Ahora ya estás integrado en todo el tema de casa de oración. Súper integrado, sí. De hecho, ese es parte de mi llamado que Dios te ha venido revelando a lo largo de los años y mi idea, digamos, ideología de vida es no perder el tiempo, es tratar de caminar de lo que Dios me dice, ser obediente y es tratar de escuchar bien su voz para no perder tiempo. Tú me estabas diciendo algo antes de que empezáramos la reunión, de que esto es como un mensaje bíblico. Correcto, sí, sí, ahí sí nos metemos ya un poco a la Biblia. Eh, Hay muchos versículos, trataré de resumirlo, pero casa de oración básicamente es una profecía que se está cumpliendo en este tiempo. Ambos 9:11, de hecho, nos dice que en aquel tiempo reedificaré el tabernáculo de David. Ahora, el tabernáculo de David básicamente es la tienda que David hizo cuando él era rey, de las primeras cosas que él hizo. Y yo creo que la Biblia no lo dice explícitamente, pero es una revelación que él recibió de cómo es la adoración celestial. Porque Lucas 5 nos muestra la adoración celestial y nos dice que Jesús y el Padre están entronizados. Y alrededor de ellos hay miles de ángeles, hay 24 ancianos, 4 seres vivientes, y todos están adorando al Señor, cantándole un cántico nuevo, dándole gracias, etc. Entonces, ¿Cómo está el tema de también que dice que están cantando santos, santos? exactamente, ahí es donde lo dice. Entonces, eso es lo que David recibió y lo que trató de hacer en la tienda de David. Y el tabernáculo de David es un poco diferente al tabernáculo de Moisés, porque ya no habían sacrificios de sangre, sino el sacrificio que David quiso hacer y entendió que lo que Dios quería era los sacrificios de adoración, de acción de gracias. Entonces, eso es lo que, una profecía de Amós 9:11 que se está cumpliendo hoy en día. Santiago, no los apóstoles, en Hechos 15, hizo referencia a ese versículo, cuando era la primera reunión apostólica después de Pentecostés, y él hizo referencia a esos versículos porque era cuando Pablo y Bernabé estaban hablándole a los gentiles y predicándoles. Entonces ahí podemos ver cómo los gentiles, que somos nosotros al fin y al cabo, somos parte de esta gran profecía. Entonces es como nosotros los gentiles ahora estamos reedificando ese tabernáculo de David para después orar y interceder a favor de Israel, para que Israel después crea y pueda Jesús volver. Ok. Entonces va muy con el tema este de que el templo se tiene que dedicar antes que él venga. Así es. Sí y no, es más como una cosa espiritual también, porque cuando hablamos del templo se debe edificar, estamos hablando del templo grande, el de Salomón, Zorobabel, y sí va a haber un tercer templo, como nos lo dice la Biblia, pero este templo no es el mismo de una casa de oración, sino que este es el templo donde van a pasar cosas no tan buenas, como por ejemplo el anticristo reinar en ese templo, la gran abominación desoladora, muchas cosas, pero sí, parte de casa de oración es que dice la Biblia que todas las naciones, cada tribu, cada lengua y toda nación le van a adorar a Él. Entonces, hoy en día hay más de 25,000 casas de oración en todo el mundo. Wow. Y las estadísticas dicen que alrededor de la mitad de las naciones ya tienen casa de oración. Entonces, bueno, ahí vamos Interesante. ante mandar un altar. Digamos, en tu caso, Julián, cuando tú recibes el llamado, ¿tú ya sabías que ya existía algo así? ¿O de repente tú dijiste, no puedo crear esto? Yo había visto una grabación
¿cierto? En línea de IHOP, que es Ok. International Photos Prayer. Pero lo vi una vez como por casualidad, porque un pastor como que lo mostró, como miren este modelo, y como que yo no le paré, pues como muchas bolas a eso. Sí. Y ya después cuando pues recibimos como esa visión y como eso, ya sí fue que empezamos como a investigar y eso. Y en ese tiempo, volví, hace 10 años atrás, no era tan popular y como tan famoso como ahora. Ahora sí hay muchos recursos, hay muchos ministerios y pastores que lo hacen, pero en ese tiempo era algo súper novedoso que la verdad no teníamos ningún referente. Era como, Claro. vimos una vez por allá un videito y ya después como hagámoslo como el Y, de... y desde el momento que viste el video, ¿cuánto tiempo más o menos te, te vuelve a Dios a molestar con este tema? Yo creo que más o menos fue como 8 meses, un año, no lo recuerdo bien, pero desde que vi ese video que me lo mostraron así casi que de casualidad, aquí ya recibimos pues como la visión y lo que Dios quería, fue más o menos como ese tiempo. Pero la verdad ni siquiera pensé en ese video, yo pensé como, uy, hagamos esto. Y de una en mi mente yo empecé a buscar como casas en Medellín, como dónde podemos hacer esto. O sea, mi mente empezó a hacer como un paneo y dije, no, eso no se puede. Pues Claro, que claro. olvidemos eso, eso no es de Dios a veces, porque una veces cuando tiene como algo tan grande, uno dice, no, eso no es de Dios, porque uno no, o sea, uno piensa en sus fuerzas, y uno piensa con la mano en sus bolsillos, porque uno dice, no, pues que si no me alcanza, no es para mí. Pero, ¿Cómo hago? eso, pero Dios sabía que eso era una visión como... A veces, que era a veces muchas de las cosas, a veces que nos suceden cuando recibimos un llamado de Dios, a veces nos sentimos como Moisés, ¿no? Bueno, no sé si les pasa. Que Dios le dijo, bueno, ve, saca a mi pueblo de Egipto. Entonces, uno dice, uy, ¿cómo voy a hacer? Sí. ¿Y cómo? ¿Y con qué plata? Creo que he aprendido que un amigo decía que tres cosas, o sea, por tres cosas sabremos si algo es de Dios o no. Pues como tres cosas muy importantes. La primera es que no nos deja dormir. Ok. Eso como que nos inquieta tanto que uno es como no puede dormir en las noches. Eso es cierto. Lo segundo es que la plata que tienes no es la suficiente para hacer, ¿cierto? Sí. Y lo tercero, hay oposición aumentada. Es como vas a empezar algo y oposición, entonces Creo que se hace mucho eso pues con la la verdad oposición. no puedo decir que me pasó mucho la oposición, pero sí me pasó que no me dejaba dormir y que no había la plata suficiente, Ok. ¿cierto? Aunque Dios siempre ha sido generoso con este tema y ahorita hablaremos más de eso, pero fue como cositas que me pasaron que yo digo, bueno, esto es de Dios. Wow, increíble. ¿Y cuántos integrantes hoy en día, digamos, están en el ministerio, digamos, en este En caso? este momento en el equipo son 12 personas, casi que estamos mitad, o sea, 6 logísticos y 6 músicos, Ok. que es lo que hay ahora. Y Wow. todos somos chicos que vamos a diferentes iglesias en Medellín. Ah, ok, genial. Wow. He visto un gran movimiento que Dios está moviendo en Medellín, sobre todo. Y yo no sabía, pero un día vi como que había un evento el año pasado, hace 2 años por ahí, y era como en el Estadio Nacional. Y yo así como que, no, estaban alabando y adorando a Dios. Y impresionante, impresionante, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y cuéntame, cuéntame un poco de tu testimonio, cómo llegaron ustedes al Señor. Bueno, yo empecé yendo a una célula de niños. Era un grupo como familiar que se hacía por mi casa. Era muy curioso porque se hacía como creo que a los jueves o viernes, como a las 8 de la noche. Y era casual esa hora porque nosotros terminamos de jugar fútbol y nos invitan a la célula. Entonces nosotros íbamos a la célula, al grupo, pero no a recibir a cosas de Dios, sino que íbamos a comer, a charlar y a descansar. Y el amigo, pues que era el más grandecito, pues nos sentaba ahí a hablar de la Biblia y nosotros ahí riéndonos. Por ustedes No paramos. a comer. Entonces ahí, pasó como un año, 2 años, hasta que un día ¿Qué él edad dijo, tenías ahí? como 13 años, sí. Un día él dijo como, es que yo voy a una iglesia cristiana. Y yo, sí, felicitaciones. Yo nunca voy a ir a una iglesia cristiana, ni voy a alzar las manos, ni voy a llorar. Nunca, no, yo pues como que pensaba eso. Porque Medellín, Antioquia, es una región muy católica. Claro. Entonces yo había hecho la primera comunión, yo ya le había sacado a la iglesia católica siendo niño. Entonces fue muy curioso porque yo como que había dicho como eso. Y un día él me dijo, yo voy a una iglesia cristiana, si quiere vamos, y si no les gusta, pues no vuelven. Entonces nos insistió tanto que decidimos ir. Y ese día que fuimos, terminé haciendo lo que no quería hacer. Terminé al frente, con las manos arriba, llorando y recibiendo al Señor.
a los 14 años. Es que Dios toca lo más duro, o sea, Eso. Y siendo un niño, y aún tenía como el corazón. un niño, sí. Entonces ahí fue que comencé. Duré como 6 7 años como intermitente, como que iba a la iglesia, como que no, estaba en mi época de terminar el colegio, entrar a la universidad. Y en el 2017 a mí me atropelló un carro. Entonces yo me iba a montar pues a una chiva, que algo que es muy tradicional acá en Antioquia, que es que uno alquila una chiva y se va a ver alumbrado, ¿cierto? Entonces yo me iba a montar a una chiva y venía un carro en contravía y me atropelló. Entonces yo caí detrás, eso fue en la autopista pues como la regional se llama acá. Yo caí detrás de la chiva y yo como que eso fue así de segundos porque yo no vi el carro, yo no vi nada, eso fue como momentos así, esos son segundos. Wow. Pero yo me vi echando sangre, yo no me podía parar. Y yo, ¿qué me pasa? O sea, mis pies, yo no sentía los pies, literal. Y ahí me llegó la gente, como que me rodearon así, pues no para ayudarme, sino para chismosear. Sí, no, o sea, y yo ahí tirado en el piso, yo no me podía parar, y yo, pero mis pies. Cuando me dijo, no, quédese quieto, que llama a llamar a la ambulancia, y yo no entendía. Entonces llegó la ambulancia, y pues, llegaban y cortaban el blue jean, porque no sentía los pies, y tenía ese pie hinchado, el pie derecho. Ese pie lo tenía súper hinchado y yo me lo vi, yo, uy, hijo de madre. Pero no estaba echando sangre ni nada, solamente lo vi así hinchado y yo como, Entonces como que me empezaban a tocar y ya empecé a sentir como los pies. Y resulta que, o sea, ese carro medio me tocó, o sea, él me tocó y siguió. Y resulta que me quebró el fémur. O sea, el fémur, que es el hueso más largo pues, del cuerpo humano, me lo quebró. Entonces fue súper horrible porque eso fue una cirugía pues, que se me hizo y todo. En todo caso fue que ese suceso para mí fue milagroso. ¿Por qué? Porque, o sea, venía un carro en contravía y no me cogió de frente, o sea, me cogió de lado. Si me coge de frente, me mata. Lo otro es que yo no caí en la mitad de la autopista, caí detrás de la chiva. Si caigo en la mitad, pues, perdón, si caigo ahí como en toda la autopista, si sube otro carro que eran las 2 de la mañana, o sea, me aplasta, la Claro, verdad. porque te va a ver y va a ir a todo. Eso. Lo otro es que yo no quedé inválido, no quedé nada, o sea, que qué quedé milagro. bien. Sí. Entonces yo siento que eso fue como un llamado que Dios me hizo y como una segunda oportunidad. Entonces resulta que me pusieron pues como una platina, se llama eso, o sea, osteosíntesis, me pusieron una platina y yo quedé bien, o sea, yo me recuperé los 2 meses, yo estaba muy joven, tenía como 20 años, 21, me recuperé y todo bien. Al año resulta que el médico dijo como, usted está muy joven, le podemos como sacar eso, ¿cierto? Si usted quiere o si no se lo deja para toda la vida. Yo no, pues yo tengo 21 años, yo no me voy a quedar con nada. Y yo dije, no, listo, sáquemela. Y resulta que al sacármela, las platinas lo que hacen es que le dan como dirección a los huesos partidos. Entonces, por ejemplo, el hueso mío, o sea, el fémur quedó así, como la platina como que alinea y se va dentro del hueso, la mitad. Entonces, al sacármelo, eso se vuelve, o sea, como nace hueso nuevo, se vuelve, o sea, se adhiere mucho al hueso. Entonces, cuando me lo sacaron y me mandaron para la casa. Que resulta que yo sentía mucho dolor, yo no sabía por qué, sabiendo que ya estaba supuestamente bien. Y yo duré como 3 4 días en la casa, casi que ni podía caminar. Volví al hospital y tomaron una radiografía y el hueso estaba fisurado. Resulta que el médico no tuvo la precaución de tomarme una radiografía apenas salí de la cirugía, cuando me sacaron pues como otra vez, sino que me mandó así. Entonces otra vez como que para el hospital y estuve allá unos días. Entonces los médicos decían, no, hay que volver a operar, no, hay que volver a hacer esto. En todo caso fue que dijeron como no, como es una fisura y no es como quebrada pues como del todo, reposo. 20 días de reposo sin apoyar el pie. Y yo, listo, yo me fui 20 días para la casa sin apoyar el pie y bien. Volví donde el médico a revisión y el médico dijo como no, todavía no se ha mejorado, sigue igual. Y yo ya estaba muy estresado porque ya había pasado un proceso de 3 años hace un año. Perdón, de 3 meses hace un año de recuperación. Ahora ya iba para como un mes, mes y medio otra vez. Entonces yo me volví para la casa esos 20 días y me dieron otros 20 días. Y resulta que en ese lapso de 20 días yo le dije al Señor, si tú me sanas y si tú aceleras mi proceso de recuperación, yo me convierto del todo. O sea, era como una transacción. Usted me sana, yo le sirvo. Y resulta que a los 20 días volví y ya pude caminar normal. Entonces yo siento que Dios aceleró mi proceso de recuperación. Entonces Dios me sanó, Dios me cumplió y yo le cumplí. Entonces en el 2008, finales 2009, yo ya como que, o sea, empecé a dejar cosas como que no estaba haciendo tan buenas, cosas que sabía que debía dejar y ya me comprometí full con la iglesia. Y la iglesia, pues la que siempre he ido, que es la que dije ahorita, Comunidad IMA.
Entonces, básicamente es como un resumen del testimonio mío. Wow, tremendo, sí, tremendo testimonio. Increíble. Y a ti, Michael, cuenta. El mío es un poco diferente. Yo era agnóstico hace unos años. Yo creía que había alguien superior con poder, pero que nunca lo iba a conocer, ni su nombre, todas era la Buda, sea quien sea, pero que iba a morir y todo iba a seguir igual. Ese era mi pensamiento. Y, y era muy fuerte. Eh, lo que tú dijiste, Dios escoge lo más duro y en mi caso lo más vil. Entonces yo era una persona muy rumbera, yo era DJ allá y producía música electrónica en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces me la pasaba en fiesta, mujeres, drogas, alcohol. Y, y cuando vine aquí a Colombia, también, como que estaba cansado de eso, pero llegué acá y como que empezó a repetirse ese patrón. ¿Qué está pasando? Pero bueno, después llegó, al empezar la pandemia, yo estaba muy solo en Medellín, yo vivo solo. Y, y esa soledad tan intensa me empezó la depresión. Y esa depresión con el encierro me empezó a dar ansiedad. Y con esa ansiedad me empezó a dar ataques de pánico. Y eso es algo muy, muy fuerte. Entonces con esos ataques de pánico yo solamente llamaba a mi hermana, que era la que como que me calmaba. Y un día ella no contestó y, y yo estaba, era un sábado a las 8 de la mañana, yo estaba desesperado queriéndome quitar la vida. Y yo, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y se me vino a la mente mi primo. Mi primo es pastor de la Cruzada Cristiana allá en Bogotá. Y dije, él me puede calmar. Lo llamé, así fue, me calmó, oró por mí y me dijo, usted no puede estar solo ahorita. Me dijo, véngase conmigo unos días a mi casa. Y a mí me sonó tanto la idea que ese mismo día cogí un vuelo y lo fui para allá. Eh, Era un sábado, como le dije, y al próximo día, claro, él es el pastor principal de esa iglesia, tenía que ir a la iglesia. Claro, yo no creía nada sobre Dios, pero yo le dije, yo voy a la iglesia, pero solo por no quedarme solo en la casa, que estaba, ¿Por qué estabas pasando todo ese tiempo? no podía dormir, era muy fuerte esos días. Hasta el tráfico me daba como ansiedad todo. Entonces yo voy, pero solo por no quedarme solo en casa, cuando hoy en día entiendo que era una emboscada que Dios no tenía. Ese día me acuerdo que hablaron sobre que todo el mundo tiene un propósito en esta vida. Y bueno, desde ahí yo empecé como a hacer muchas preguntas. Siempre me la pasaba con un primo durante 3 semanas. Empecé a hacer muchas preguntas sobre Dios, sobre la Biblia. eh, y también Dios, creo que Dios sabe cómo llegarle a cada persona. Conoce tan perfectamente cada uno de nosotros que Él sabe cómo llegarnos. Eh, y entonces hubo un día, en medio de mi racionalidad y tan lógico que soy, que yo dije, tiene que haber un Dios. De todo lo que me habían contado, incluso testimonio escogido, es imposible. Y tanta casualidad, tanta pidiendo, todo esto no puede ser casualidad. Y ahí entendí que hay un Dios, que hay un Dios. Y yo, hubo una noche que estábamos ahí con mi primo, yo le fui al cuarto y le dije, primo, yo quiero aceptar a Dios en mi corazón. Sé que existe, quiero aceptarlo. Y desde ahí yo dije, yo quiero tratar de ser tu más buen sabio. Y me metí con toda ah, al cristianismo y bueno, aquí vamos. Más o menos, ¿qué edad tenías ahí? En ese entonces. 29 más o menos. Ah, Sí, entonces desde ahí me metí con toda y acá un testimonio fue hermoso porque uno puede escuchar de muchos milagros, ¿cierto? Que le pasa a la gente y de gloria a Dios y bonito, pero cuando te pasa a ti mismo es otro nivel. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba empezando a ir a un psicólogo para el tema de la ansiedad y cuando yo acepté a Dios, literalmente en 2 meses yo ya estaba sano. wow. La psicóloga que es cristiana me dijo, Michael, usted ya está sano, ya no tiene que venir a más terapias. Me dijo, y eso es un milagro, porque eso toma años. Yo dije, "God".
Y desde ahí yo dije, Señor, te entrego en todo amor, todo. Increíble, increíble. Es increíble cuando que llegamos siempre a un punto, ¿no? A un punto de inflexión, que uno toma la decisión. Es increíble. En mi caso, hubieron varias escenas de mi vida. Y una de ellas, estaba trabajando en Estados Unidos. Y cada vez que salía del trabajo no tenía cómo regresarme a la casa, o sea, tenía que agarrar un bus y es complicado. El transporte en Estados Unidos es como acá, que se te agarran allá un bus y cada 4 o 5 horas. Sí. Entonces, yo estaba un poco frustrado, bien joven, y estaba frustrado así. Y decía, y me puse así como a llorar porque miraba que no avanzaba en la vida. Tenía como unos 20 años, 18, 20 años. Y entonces, sí, yo clamé a Dios, estaba llorando, me puse ahí en la acera, después de salir de trabajo, me senté en la acera. Y yo clamé y dije a Dios, Dios, ¿por qué tú te me apareces en los momentos más difíciles de mi vida? Y le dije, apárecete en mí ahora. Y hermano, sin mentirte, o sea, al segundo fue una persona, terminó diciendo eso y una señora se me acercó. Me dijo, ¿qué te pasa? Tranquilo. Dios tiene todo para eso. Todo lo que quieres, Dios te lo va a dar. Yo sigo aquí. Wow. Y ese es Dios. De ahí no lo busquemos más. Y bueno, qué objetivos tienen con el ministerio en cuanto a casa de oración? Bueno, casa de oración busca tener lugares o un lugar físico donde la oración e intercesión esté constante, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Para poder llegar a eso, pues hay que ir progresivamente. Claro. Entonces, como decía ahorita, ahora lo tenemos los viernes a las 7:30 hasta las 9:30, o sea, tenemos 2 horas en un hotel en Medellín. La idea este año específicamente es poder abrir otro día, por lo menos, ¿cierto? Y ya tener 2 días. Y la idea que pues he pensado y que hace poco la compartí en el equipo es que a 10 años tener el cuarto de oración ya 24/7. O sea, llevamos 10, pero a los 20 ya debemos tener como un 24/7. Ese es como el objetivo. Otro objetivo o metas que tenemos es como esparcir más la cultura de oración y adoración en Medellín. Todavía creemos que la oración es para los viejitos. Las señoras por allá de 60 años y que si no eran a las 5 de la mañana, entonces no está bien, pues está mal si usted ora a otra hora, diga a las 5, si no, no vale. No, queremos crear esa cultura y cambiar esa cultura, porque la oración y la oración es algo que se está llamando para todos, niños, ancianos, jóvenes, adultos y eso. Y muchas veces las iglesias han como descuidado eso, entonces queremos esparcir mucho más la cultura de oración a oración. Este año también queremos tener o sea, cada semestre queremos tener un 24 horas. ¿Cómo así que 24 horas? O sea, como un experimento, un ensayo de lo que sería una casa de oración 24/7. Entonces queremos hacer en el primer semestre un 24 horas y en el segundo semestre otro 24 horas. Y eso obviamente nos lleva pues como un sacrificio porque hay que invitar bandas, hay que invitar todo, pero también es como ir preparando el camino para cuando ya eso se tenga. Otra cosa que queremos hacer es que queremos como capacitar algunas iglesias, algunos pastores en ese tema. Vemos que muchos como que han visto por allá algunas cositas y todo, pero queremos ser como generosos también en compartir ese conocimiento, ¿cierto? Porque también eso tiene que tener un entendimiento y una revelación, porque a nosotros nos ha costado 8 o 10 años entender cosas que él dice, pero ¿cómo así? Pero que sabemos que el Señor nos tenía en lo correcto, porque eso es lo que el Señor quería o quiere para ese tiempo. También queremos este año salir más a la calle. Nos propusimos cada 3 meses hacer una adoración pública. O sea, como casa de oración, pero en el parque. Ok. ¿Cierto? Entonces, eso lo queremos hacer. Lo hemos hecho. Hacen una oración y después evangelizan. Exactamente. Eso lo hemos hecho varias veces, pero queremos ser como intencional en hacer por lo menos 4 este año. O sea, una cada 3 meses y poderlo hacer como más intencional. Oración a oración y al final pues poder evangelizar. Entonces, básicamente es como los puntos de este año, ¿cierto? Ok. Eso está sobre la mesa. Esa es nuestra visión para este año y no sabemos si se va a cumplir o no, pero creemos que tener una visión no asegura el éxito, pero permite no improvisar. Entonces queremos no improvisar ese año, sino como tener un norte. Pero Y miren, hacer tan lejos han llegado, impresionante, o sea, hace 2014, o sea, hace 10 años. Pero empezaron ustedes y bueno, que Dios los siga bendiciendo.
en cuanto a eso. Yo creo que uno de los secretos que más me preguntan a mí como Juli, entonces ¿cuál es el secreto? Y eso, yo digo que el secreto es permanecer y tener fe. ¿Por qué permanecer? Porque yo que estudié en un instituto bíblico, yo pude ver todos mis amigos con un montón de sueños, íbamos a cambiar el mundo y íbamos a hacer lo uno y lo otro, y todos empezaron muy acelerado. Y hay una frase que yo digo siempre, es como, no es hacer mucho, es hacer siempre. Si Dios te llamó a hacer algo y eso es para siempre, no tienes que desbocarte a hacerlo todo ya. Hazlo siempre y puede ser como despacio. Cuando Casa de Oración empezó, que ahorita les contaba, empezó una vez a la semana, ¿cierto? Cada mes. Después una vez cada 15 días, ya vamos cada 8. Entonces a veces en la vida cristiana uno tiene muchos sueños, anhelos y metas, pero uno quiere empezar ya todo ya, y a veces es que se quema. Lo que llaman en Estados Unidos como el burnout. Como que usted se desconecta, se desenchufa, aún haciendo cosas para Dios. Exacto. Entonces, lo que yo sugiero muchas veces es como, no es hacer mucho, es hacer siempre. Es hacer poco, pero que te lleve a ese llamado. Que sea que Dios- efectivo. Eso. Poco, pero efectivo. Hacer eso que te acerque más al llamado que Dios está haciendo, pues que está dando. Yo lo veo como el tema, digamos, tengo mi hija juega tenis y, digamos, empezó a los 4 o 5 años. Empezó pequeñita, empezándole a pegar la bola roja. Después otro nivel, la bola naranja, la bola verde, y así. Pero hemos sido consistentes, ya hoy tiene 9 años y yo te digo que si te digo que hemos fallado al menos una semana en 5 años, te digo que son contadas. Entonces, es ser así también. O sea, hay que ser así en todas las cosas, ¿no? Ahora que estamos también grabando, lo mismo, ¿no? O sea, es muy fácil decir, vamos a grabar, o vamos a hacer música para Dios, o vamos a hacer tenemos tantos proyectos, y eso. Sí, pero hay que empezar por algún lado, hay que empezar a sentarse, a componer, a esto, a cómo va la canción, pues, y es un proceso, para que quede bien, para hacer cosas de eso. Un pastor decía que tenemos un Dios que cocina rico, pero a fuego lento. En el sentido como hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros muy buenas y todo, pero a veces es como fuego lento, ¿no? Como poquito. Claro. Y es permanecer en el proceso, porque también hay cosas que debemos vivir para poder acercarnos a lo que Dios tiene más adelante. Y muchas veces se han visto en cuanto a oración, cómo Dios se ha movido en cuanto a ustedes en la oración. Bueno, creo que Porque digamos hay muchas personas que tal vez, incluso hasta cristianos, qué pereza. Yo soy uno de ellos. a todos, pues nos pasa a veces orar o a veces incluso leer la Biblia, exactamente. Las disciplinas espirituales son duras y muy rutinarias en media crisis. Porque uno quisiera estar entretenido. Digamos, ayer me pasaba, quiero ver televisión, pero yo mira, y ahí está. Pero cosa cuesta. Claro que cuesta, pero mira que al poder estudiar mejor las escrituras, uno se da cuenta de la importancia que es primero orar. Orar es hablar con Dios. Claro. Y es como, ¿quién dirige tu vida? Tú mismo o Dios. Entonces, la idea es estar tanto tiempo con Dios. Uno, de oler a Dios para que otro de ahí. En el sentido de que eres una persona diferente y otros lo huelen. Es como, ¿y esta persona qué? Uno es eso. Dos, es que Dios literalmente guíe todo sobre tu vida. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios si no es en oración? Y lo de las escrituras, muchas veces nosotros tenemos un Jesús a nuestra forma, pero es porque no leemos la Biblia. Lo que está escrito, eso está escrito, y ese es Jesús. Y nosotros a veces amoldeamos las escrituras a nuestra conveniencia, por decirlo así. Pero cuando vemos nosotros las respuestas de Dios, Dios escucha cada oración y responde casi todas las oraciones. Cuando no responde es porque de pronto hay algo que Él dijo antes que no hemos hecho. Pero en el tema de casa de oración, nosotros usualmente intercedemos por lo que ya escrito. Ya está escrito en la Biblia. La Biblia es la mejor profecía, ¿cierto? Entonces nosotros intercedemos a favor de las profecías de que ya se van a cumplir o están por cumplirse.
Estamos en unos tiempos muy interesantes. Digamos, algo que siempre me viene a la mente eh, es que dice que en los últimos tiempos el hombre será como amador de sí mismo. Y qué más cuando lo vemos hoy en las plataformas, las redes sociales, que mira dónde estoy, que estoy en la playa, o mira lo que yo como, mira el carro que tengo, mira, etcétera, etcétera. Entonces, solo es inflar el ego, inflar el ego, inflar el ego. Entonces, eso siempre son uno de los pasajes que siempre me vienen a la mente. No sé qué, tal vez ustedes. Eso es algo muy, para mí, relacionado con casa de adoración, ¿sabes? Porque hoy en día tenemos un cristianismo que está de moda. Una canción dice, el cristiano está de moda, ¿no? Porque es María Lara o algo así. Pero bueno, el caso es que hoy en día está como, somos cristianos superficiales. Entonces queremos que Dios haga esto por nuestra vida, por mis sueños. Más de pronto muchas veces no pensamos en qué podemos hacer por Dios, qué podemos hacer por Jesús. No se trata de lo que Él es, sino lo que yo puedo darle a Él. Nosotros vivimos por Él y para Él, ¿cierto? Entonces, casa de oración es un lugar que tratamos de hacer por amor a Jesús y porque queremos verlo físicamente, que es la mayor profecía que hay, que dice que el Espíritu y la esposa dicen ven, que es el clamor Maranatha. Esa es la mayor profecía. Y lo que un cristiano debe desear, si uno está enamorado, no vamos a romantizar, veámoslo en una forma espiritual, pero si uno está enamorado de Jesús, o digamos de una pareja que quiere verlo, uno quiere estar ahí con esa persona. Entonces, nosotros, como casa de oración, simplemente estamos creando una habitación para que Él venga y descanse. Hay una profecía en la Biblia que dice, no tengo un lugar donde reposar mi cabeza. Queremos que Jesús literalmente venga y repose su cabeza en medio de un ambiente profético donde hay intercesión y adoración continua, como lo es en el cielo. Entonces nosotros nos despojamos de lo que nosotros queremos y es como, Señor, hacemos lo que sea para colaborar con tu plan y para que vengas a este turno. Estamos comprometidos para tener una casa para el Padre, una esposa para el Hijo y un lugar para que habite su presencia. Cuando en el séptimo día dice que Dios descansó, pero ahí no hace referencia a que Dios descansó porque estaba cansado, no, sino que dice que su presencia habitó y reposó, o sea, descansó sobre la tierra. Y eso es lo que tenemos que buscar para este tiempo, para tener lugares, altares que clamen su venida. Y va a ser irresistible tanto clamor que el novio va a tener que volver por su novia, que es la iglesia. Antes Es interesante que mencionas eso. Hace poco me he estado metiendo mucho en, en lo que estudiar, lo que es el reino de Dios. Digamos, yo no lo había visto de esta manera, pero hay un pastor, bueno, no pastor, no le gustaba que le llamara pastor, él ya falleció, se llama Dr. Miles Monroe, y él decía que Dios vino a colonizar, lo que a él decía, lo vino a colonizar acá en la tierra. Entonces, que el propósito de Dios era que nosotros reináramos acá en esta tierra. Entonces, y él decía, no esperen que Jesús venga si no hemos colonizado la tierra. Entonces yo le decía, entonces ¿cuánto faltará? Claro. O sea, cuando él decía de colonizar, se metía ya él miraba, él dice que la manera que esto es como que el reino de Dios no vino a establecer una religión, no vino a establecer ni siquiera el cristianismo. Él vino a establecer su reino. Entonces, ¿cómo es que él, poniendo en contexto todo eso, que tenemos que gobernar en todas las áreas de lo que conlleva un reino? Hay que verlo como una entidad gubernamental. ¿Qué es lo un ejemplo, qué es lo que contiene un reino? Bueno, ¿qué hay en un reino? Hay una administración, hay una economía, hay un sinfín de cosas. Él da un ejemplo, hay un
hay un congreso, hay un área, o sea, es como que todo hay un orden, Eh, y entonces si no estamos, si no Tomamos tomamos parte de ese reino, sí, o sea, de cada una de las áreas, administrativa, gubernamental, bla, 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 bla. Mire cómo hoy en día, por ejemplo, se ve que Hollywood está yendo. Entonces, está también en un gobierno también está el tema de las artes y la música y todo eso. Entonces, si no tomamos rienda de esto, entonces, ¿cuándo esperamos? Dios quiere que reinemos, que su reino sea establecido. Lo que más me impactó después de todo eso, que decía que lo que dice en el libro de Hechos, que después de que Jesús resucitó de los muertos, él todavía se lo presentó a los discípulos. ¿Y de qué les habló? Por 40 días todavía, del reino de Dios. O sea, resucitó y todavía le seguía hablando del reino de Dios. Incluso yo creo que muchos de los discípulos todavía no sabían, no sabía sobre el concepto del reino de Dios hasta ya después. Pero muchos estaban con él, pero solo tenían información, más no tenían revelación. Pues está el ejemplo no sé, de la mujer que rompió el alabastro, ¿verdad? Ese perfume costoso. Y unos ya estaban criticando, los discípulos, oh, hubiéramos vendido vendido ese perfume costoso y dárselo a los pobres, ¿no? Con ese dinero, ayudar a los pobres. O sea, ahí todavía los discípulos tenían solo información, ni siquiera tenían revelación. Mientras que la mujer que rompió ese alabastro dice, Él es el rey. Él es el rey. Y aquellos todavía no lo miraban así. Es increíble. Y ya estamos hablando ya en los últimos capítulos de Mateo, que ya él estaba ya iba a entrar a la crucifixión. Sí. Entonces, es impresionante lo que tú estabas mencionando, ¿no? Entonces, queremos que Dios venga, queremos que Jesús venga. Pero la manera que, al menos la manera que yo lo veo, es que no va a venir hasta que gobernemos esto. Y no solo eso, es más que nada las escrituras hablan mucho de Israel, ¿no? Y es como, bueno, estamos en una generación que prepara el camino, como Juan el Bautista. No es una persona, sino toda una generación. Y preparar el camino es preparar personas al fin y al cabo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en nuestro lugar de trabajo, sea, no sé, un abogado, sea conductor, sea lo que tú dices de esas áreas, es poder mostrar a Jesús. De eso se trata, preparar, que menos preparar a las personas en intimidad. Porque en los tiempos más difíciles de la historia, que dice la Biblia que no ha habido y no va a haber un tiempo más oscuro en la historia que esos últimos tiempos, es la intimidad lo único que nos va a tener ahí para no irnos, para no apostatar, para no que nuestro corazón no se enfríe. Entonces es momento de eso, de preparar personas en la intimidad. Wow. Y orar mucho por Israel, porque Sí. al fin y al cabo Jesús no va a venir y establecer su reino hasta que Israel crea y sus gobernantes y su gente diga, bendito es el que viene del nombre de Jesús. Wow. Has estudiado mucho el tema eso de apocalíptico, digamos. Sí, en los últimos tiempos sí. De hecho, cuando dije que estudio en Misión e Instituto, Ok. es un instituto bíblico que te prepara para el liderazgo cristiano, para el ministerio, pero es muy enfocado en escatología. Entonces, de hecho, a mí desde hace mucho tiempo me encanta la escatología, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón arder y soy muy intenso. La vida de iglesias y todo el roto de Correcto. los 10 cuernos y todo, es interesante. Uno se mete ahí en eso. Yo lo he dejado como un rato, pero y después uno como que se pone a ver en Google, ¿no? ¿Y qué son los 10 cuernos? Será, no sé, un ejemplo, pues, será el G7, será el BRICS, será no sé qué. No, entonces la ONU. Pero muchas veces la misma Biblia te dice qué son esos simbolismos. Muchas veces, la mayoría de veces te lo dicen. ¿Qué son esos, por ejemplo, los cuernos? O el dragón. Bueno, la misma Biblia te lo revela de que. Y hace tiempo lo leí, hace tiempo, hace como un año y pico, me puse a ver, a leer justamente ese pasaje que estamos hablando de los 7 cuernos y las coronas y algo así. Y algo que como que de una mujer embarazada. Sí, Y yo hice, sí, yo sigo un tiempo.
O sea, eso es como que estaba, cuando estaban viéndolo como en el ángulo espiritual, lo que Dios estaba cuando Jesús vino a la tierra. O sea, te pones a pensar muchas cosas y Claro. de verdad hay que empezar a leer y pedirle revelación a Dios de lo que eso para poder, porque no, a veces con información, pues, si no me quedo como un discípulo. Sí, la Biblia es un único libro que se puede leer por el autor ahí a su lado, que es el Espíritu Santo. Así es. De siempre con el Espíritu Santo ahí y que Él te revele. Pero ahora para concluir, ¿qué mensaje, digamos, le enviarían ustedes, sean jóvenes, adultos, niños, de por qué seguir a Dios, por qué seguir a Jesús, por qué abrir su corazón a Jesús? ¿Qué mensaje les daría a ustedes a esta generación que tiene su corazón cerrado a las cosas de Dios, que creen que no, que primero pues que no, que no, la iglesia no es para mí, o la iglesia es aburrida, o hay mucha religiosidad, que obviamente pues a mí la palabra religioso no me gusta. Em, Entonces, ¿qué mensaje ustedes le darían a los jóvenes que lo están escuchando? Bueno, yo creo que esta es la generación más distraída de la historia. Por celular, por computador, por todo eso que nos ha distraído. Yo creo que otra vez Dios está empezando, va a empezar a volver a llamar como el centro de atención. Y muchas cosas yo creo que van a ser quitadas poco a poco. Hace poco, pues, hace menos de un año se ha caído WhatsApp, Instagram y eso como que hace la locura. Yo creo que el Señor va a permitir cosas así como para que nada me satisface, nada ya, o sea, debe haber algo más. Yo creo que el Señor va a empezar a traer, o sea, a traer como a revelarse, ¿cierto? Y a llegar a los corazones de mucha gente. En Occidente creo que es fácil, digamos, conocer de Dios. Yo creo que en el tema de Oriente el Señor está empezando a revelarse mucho en el tema de sueños, en el tema de visiones, porque ya siempre han creído en Jesús, como así sea un profeta, pero han creído. Entonces, yo creo que para esta generación como un consejo es como, lo primero es como hacer como esas oraciones peligrosas, como tú orabas, como, bueno Dios, si tú existes, revélate, o sea, muéstrame que eres Dios. Puede sonar como algo raro, pero yo creo que a veces, o sea, Dios, o sea, uno necesita como una demostración para poder creer en Dios. Yo creo que hacer esas oraciones peligrosas, yo creo que puede ser algo bueno. Se le llamas así, oraciones peligrosas. Está bueno, es Sí, lo segundo sería ¿cómo llamarlo? O sea, como invitarlos a que oren, o sea, a Dios, pero no lo oren como lo vemos, digamos, en la iglesia católica o algo así, sino como que tengan conversaciones con Él, como si van caminando con Claro. Jesús. Hay que estar en un lugar específico, lo que quieres decir. No hay que estar, tengo que ir a la iglesia para orar. eso, como, bueno, hoy voy a trotar, pero voy a trotar con Jesús. Hoy voy a hacer ejercicio, pero voy a hacer ejercicio con Jesús. O sea, que los reto como a que hagan eso, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿cierto? Y lo tercero es que de vez en cuando, pero no muy de vez en cuando, o sea, sino muy de vez en cuando, pero sí muchas veces, cojan ese libro que está en la sala, Empolvado. en el Salmo 91, en el Salmo 93, en el Salmo 123, y lean pedacitos, lean porciones a ver qué pasa. Es increíble, o sea, tú mencionas ahora, porque digamos, cuando recién yo conociendo al Señor, yo llegaba con la Biblia, ¿no? Bueno, Señor, me traes tu palabra. Y ¡boom! Pues eso lo llaman bibliomancia. Imagínate que un amigo le pasó eso, ¿y sabe qué salió? Judas se ahorcó. Y no te creo. Entonces él quedó confundido y no volvió a hacer eso. Porque yo creo Gracias a Dios a mí no me pareció, pero sí me hablaba bastante de esa manera. Yo creo que eso puede ser bueno como al principio, Sí, cuando uno es claro. nuevo, como, bueno, Señor, Porque voy a lo abrir. voy a dar. Eso. Y aún yo sé que en el Señor, en su infinita gracia y misericordia, va a permitir que abras pasaje de bendición. Entonces también los invito como que cojan esa Biblia que está ahí desempolvada, o la de la abuelita, o la que está ahí debajo del colchón, y léanla, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora, digamos, para alguien que no conoce de Dios, que no conoce de Jesús, ¿qué libro tú recomiendas que empiecen a leer de la palabra? Empiezan por Génesis, o sea, hay gente que no sabe, o sea, no empiezo, bueno, si tengo la Biblia, bueno, y no conozco de Dios, pues voy a empezar por Génesis. Pero a veces Génesis no es no sé,
¿Qué tú recomiendas? Yo tendría como tres libros como base, ¿cierto? Y es, si usted quiere saber qué está pasando, qué va a pasar en el futuro, y quiere saber como lo que viene, empiece por Apocalipsis. Porque es que el Apocalipsis también ha sido un libro que en inglés, ¿cómo se llama? Revelation. Entonces, es la revelación de lo que Dios va a hacer al futuro. Entonces, yo le sugeriría, si usted quiere, está muy inquieto con esos temas finales, lea eso. Bueno, Si usted quiere ver como a un Dios como más amoroso y usted quiere ver como esa cercanía, léase Juan, porque Juan se autodenominó, ¿cierto? El discípulo amado. ¿Pero por qué? Porque él mismo dice que él se recostaba pues como se recostaban con Jesús, y era el discípulo amado. Entonces, si usted quiere ver como un poco más del amor de Dios y eso, hágale, ¿cierto? Porque también es muy curioso que él era el discípulo amado, se autodenominaba así, pero él fue el único que estuvo a los pies de Jesús, dice la Biblia, en la cruz, y también fue el último que murió de viejo. Entonces, eso nos dice algo, o sea, amor, intimidad, ¿cierto? Me hace llevar a ser fiel y llegar hasta el final, o sea, eso. Y si usted quiere como le gusta como más como la ciencia, como ver como, es que yo creo el Big Bang, y estoy más confundido porque esa generación cree en todo menos de lo que es, yo le recomendaría el Génesis, ¿cierto? Porque en el Génesis habla pues como muy bacanos acerca de la creación, acerca de eso. Y si usted tiene dudas como, oye, ¿de quién escribió Génesis y no había nadie? Pues eso lo escribió Moisés por una revelación. Claro. Entonces yo recomendaría como esos tres libros. Depende como a su temporada o a su curiosidad. A su curiosidad. Apocalipsis, si quiere ver como lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿cierto? Juan sí es un tema más como de amor y eso. Y sobre todo desde creación y teorías raras que leas de Génesis. Eso es como mi recomendación de libro. Y si es un libro, o sea, no de la Biblia, pero que tenga, o sea, que sea cristiano y eso, chévere. A mí un libro que me sirvió mucho es el del pastor Rick Warren, que se llama Una vida con propósitos. Incluso es el segundo libro más vendido después de la Biblia, ¿cierto? En el mundo cristiano. Entonces también esos libros ayudan mucho para poder salir como de dudas, de encrucijadas, porque esta generación siento yo que tiene una crisis de propósito. Y por eso es que está buscando en todo poder hallar y tener un lugar. Claro. Entonces creo que Una vida con propósito, ese libro es buenísimo, que a todos también se lo recomiendo. Ah, güey. Muchas gracias, Julián, por esas recomendaciones. Y tú, Michael, ¿qué mensaje tú le mandarías a los jóvenes o a los adultos con respecto a que si tienen esa duda de cómo y no saben si abrirle el corazón a Dios? ¿Qué mensaje tú le mandarías? Yo creo que, bueno, y lo digo con autoridad por mi pasado, y hay una cosa que dijo Itiel Arroyo que me gusta mucho, desde una forma muy lógica, ¿cierto? Creo que la mayoría en el mundo secular son muy lógicos, muy racionales, y, y dicen, creemos en, no sé, en los espíritus o en la energía. Muchos dicen He eso. escuchado mucho eso. De hecho, yo era uno que muchos que decía eso. Y es una generación que quiere creer en algo, pero el gran error es que no leen y no les importa ni nada. Uno lo hacen rápido. Sí, exacto. Microondas. Sí, pero una de las cosas que dijo Itiel me gusta mucho es, yo prefiero creer y que al fin y al cabo, al fin del mundo no pase nada, en que no creer y pasar toda una eternidad en el lago de fuego sufriendo. Es como, no pierdo nada con creer y que no pasa metiendo una que otra fiesta que al fin y al cabo no es nada, comparado con una eternidad en el lago de fuego. Entonces lo que yo les diría a esta gente es que simplemente traten de estudiar un poco, de leer un poco de la Biblia y que Dios mismo se les revele a ellos. Julián dijo algo muy importante que yo lo creo también, es como, haga esa oración peligrosa con el corazón diciendo, Dios, si existes, Jesús, si existes, revélate en mi vida y deje que Él lo haga todo. Pero creo que es muy necesario decirlo porque Jesús es un caballero y Él no va a empujarte, Él no va a hacer absolutamente nada si tú no se lo permitas. Entonces, deja que Él lo haga todo, sí, pero dale ese permiso y verán cómo pueden ver a un Jesús que es
el hombre más hermoso que ha existido y que existirá en el mundo. Me trae un pasaje y para concluir con esto, me trae eso que tú mencionas, cuando él dice que tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, Dios está siempre ahí. Ujú. Es solo que, como dices tú, tocar la puerta, tocar, Exacto. pedir, buscar. Ok. Ahí está, sí, Él está ahí, Él está al otro lado de la puerta. Creo que en la puerta y verán cómo literalmente su vida cambia tanto. Uno dice, bueno, ¿qué me pierdo? Una fiesta, unas mujeres, pero y lo digo de forma personal, es como eso al fin y al cabo, al siguiente día tú sigues igual, tú sigues con ese vacío. Hay un vacío que solo Dios puede llenar y los animo a que se den cuenta de que ese vacío sí lo puede llenar Dios y al final que va a transformar a tanto tu vida que querrás simplemente colaborar con su plan. De eso se trata. Wow. Para estar una eternidad juntos todos. Gracias por ese mensaje, Michael, Julián, y gracias por acompañarnos acá en esta tarde en Glory Radio. Espero verlos pronto de nuevo. Voy a visitarlos también a Casa de Oración. Ahí me pasas la información. Y gracias por acompañarnos y por darnos ese mensaje de salvación y de restauración del Señor. Vale, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga todos los proyectos que ustedes están haciendo, que los multiplique, que multiplique el personal, que multiplique la gente, que multiplique las finanzas. Y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bueno, y recuerden, la oración no es para los viejitos solamente, es para todos. La mejor hora para orar es cualquier hora que usted quiera orar lo puede hacer. Y lo tercero es, no solamente se ora para pedir algo, se ora también para disfrutar a alguien, y ese alguien es Jesús. Entonces, ya saben, nos vemos pronto, gracias por la invitación. Ya saben, si quieren ir a Casa de Oración, pondremos la información en el video, pondremos el Instagram de Casa de Oración, pondremos, ahí encontrarán los horarios, los días, el lugar, la ubicación donde ellos hacen todo, donde pueden congregarse para allá en Medellín. Así que, ya saben, muchas gracias, chicos. Que Dios me los bendiga. Hasta luego, cuidan. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Glory Radio. Esperamos que te haya gustado la conversación tanto como nosotros. No olvides en suscribirte y darle like a nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Spotify y más, para que no te pierdas ningún episodio. Dios los bendiga y hasta la próxima.